Hola, te doy la bienvenida. Quiero hoy acercarte, reflexionar sobre qué es la espiritualidad. Yo soy Diego, te hablo desde Córdoba, España, y quiero acercarte mi experiencia, mi vivencia en la relación con los ángeles para que puedas tener esa misma ayuda, esa asistencia, para que te acompañen en tu día a día. Cuando hablamos de espiritualidad, es un concepto que lo asociamos con la religiosidad, con alguna creencia concreta asociada a una religión. Hoy en día estamos peleados de alguna forma con ese concepto. Eh, Tenemos ese vínculo o ese recuerdo con nuestra educación, con una experiencia concreta, familiar, o incluso está diluido, ¿no? Ese vínculo, esa relación, porque los tiempos han ido cambiando y no hay actualmente esa relación, ¿no? Por igual, salvo en aquellas personas que tienen una tradición familiar o una creencia personal de estar vinculado a una religión concreta. Es algo que incluso en los tiempos en los que nos encontramos, dependiendo del tipo, ¿no?, de religión al que nos estemos refiriendo, podemos tener incluso diferentes juicios, etiquetas, incluso miedo a ciertas interpretaciones o expresiones de una religión y por tanto, aún si más cabe, ¿no?, aún si es posible, ¿no?, nos crea ese posible rechazo, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con religión. Estamos en la expresión, ¿no?, de nuestra libertad, en la que creemos, ¿no?, en esa falsa ilusión de libertad que traducimos en un consumo de algo que realmente no necesitamos, consumo de bienes, consumo de productos, en un bienestar, ¿no?, material, económico, en una parte de goce, de disfrute, de ocio. Y bueno, pues de alguna forma nos resulta lejano, ¿no?, el poder vincularnos, relacionarnos, el tener esa parte, ¿no?, de vinculación con el mundo, ¿no?, espiritual, en este caso concreto con el mundo angélico, con la divinidad que realmente somos, ¿no? Esa expresión divina que formamos parte toda la creación en sí, no solamente nosotros como humanos, como seres que hemos encarnado en este cuerpo, sino toda la vegetación, todos los animales, todo lo que podemos ver, ¿no?, a nuestro alrededor, todo lo que podemos intuir, ¿no?, en planetas, en la Tierra, todo lo que está manifestado, ¿no?, de alguna forma en materia de forma física y que podemos comprender de alguna forma que aunque creamos, ¿no?, que hay como una distinción o una separación o que tenemos un raciocinio o una parte intelectual en la que nos podemos creer superiores, ajenos, ¿no?, o distintos o separados a toda esa parte que podemos observar, ¿no? Sin embargo, no hay tanta diferencia, ya que formamos parte de esa unidad divina. Ya hablemos de los animales, de los minerales, de los vegetales, o sea, no hay tanta distinción de lo que nos rodea, de esa unidad, de ese amor divino, de esa creación divina. Dicho esto, estamos actualmente necesitando más que nunca esta conexión, este recordar, ¿no?, nuestra espiritualidad. Este encontrarnos, ¿no?, desde la espiritualidad para plantearnos ese hacia dónde vamos como planeta, como humanidad, reconociendo, ¿no?, los límites que ya estamos percibiendo, que estamos siendo testigos, que estamos comprobando que la Tierra dentro de su
generosidad, ¿no? Y de su y aparentemente, ¿no?, ilimitado recursos, no es así, ¿no? O sea, nos estamos encontrando que este modelo, ¿no?, de producción y de consumo se está agotando, que este modelo de convivencia, ¿no?, de reparto, ¿no?, de recursos, de reparto de riqueza, también se está agotando, ¿no? Hay cada vez más, ¿no?, esa migración de personas buscando una segunda oportunidad, personas que incluso huyen por migración climática, no solamente por la situación de su país a nivel de seguridad, a nivel de situación política o por simplemente escasez de recursos, sino también como a nivel, ¿no?, de las consecuencias del clima, donde esas personas necesitan migrar para seguir sobreviviendo, ¿no? Y estamos en un momento en el que estamos de nuevo recordando experiencias, vivencias que ya hemos comprobado que son cíclicas, que no funcionan, que nos llevan a la destrucción, que nos llevan a enfrentamientos, que nos llevan a ese, de alguna forma, creer o querer sentir que tenemos algo personal contra otra persona de otra nacionalidad, de otro país, de mi mismo país. O sea, creemos que tenemos unas diferencias que son inexistentes, que no son reales, que nos hacen creer que están y que las tenemos. Al igual que nos hacen creer que tenemos unas necesidades que son más importantes e imperiosas que la de otro igual, de la de otro ser humano, que la de otro ser hermano, y que mis necesidades están por encima de las de otras personas, ¿no? Bueno, dentro de toda esa ilusión, en resumen, necesitamos la espiritualidad, retornar a ella, ya que hemos visto desde la historia que todas las civilizaciones que han existido anteriormente, sin excepción, han buscado ese atisbo de al menos comprender qué es la espiritualidad, esa inquietud de comprender que hay algo mayor y más grande, esa inquietud de querer comprenderse igualmente, de poder integrar esa espiritualidad esa parte de espiritualidad en uno mismo, de poder convivir y vivir de una forma coherente, ¿no?, congruente con esos con esas creencias, ¿no?, espirituales, que al mismo tiempo la espiritualidad nos lleva a conformar también unos valores, ¿no? Por tanto, la espiritualidad se podría decir como una primera aproximación que también crea unos valores si vivimos de forma coherente y congruentes con esos valores que forman parte de nuestra espiritualidad. En otra, digamos, anotación que podríamos hacer es quitarle, ¿no?, ese sesgo de religiosidad. Las religiones se han ido creando por el hombre para intentar acercar esa espiritualidad en momentos históricos, en comunidades concretas, en países concretos, que han podido luego generar ese movimiento o que han podido luego expandirse o que han podido luego conformarse, en el caso de la Iglesia, como un algo más mayor, jerárquico, instaurado, ¿no?, institucionalizado incluso,
Pero esas religiones no dejan de ser, con sus virtudes y con sus defectos, algo tan humano como es la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de ese creer en algo, de ese comprender, ¿no?, lo que nos sucede, no solamente cuando vamos a morir o qué existe después de la muerte, sino el qué hacemos aquí, ¿no?, el por qué estamos aquí, el por qué en este planeta existe, ¿no?, esta humanidad, por qué tenemos estos rasgos físicos, por qué no sucede lo mismo, ¿no?, en otros planetas, ¿no? O sea, empezamos como a conformar una serie de interrogantes y de preguntas que necesitamos responder. Y luego se acompañan de situaciones complicadas, difíciles, en momentos que en nuestra vida nos remueven, ¿no?, emocionalmente, en momentos que en nuestra vida necesitamos fuerza, que necesitamos esperanza, que necesitamos ese creer en algo, en lo que diríamos como fe, para poder salir, ¿no?, de esa situación, para poder afrontarla, para poder atravesarla, para poder comprenderla, y más allá de ese atravesarla y comprenderla, comprenderme también a mí, ¿no? O sea, darle también ese lugar de crecimiento personal, de despertar, de conocer mi herramienta, de conocer mis sombras, de conocer cómo yo reacciono, ¿no?, ante esas dificultades, qué estoy aprendiendo, ¿no?, para qué se dan esas situaciones, qué lealtades existen ahí, ¿no?, qué pensamientos limitantes, qué creencias limitantes, qué pensamientos inconscientes hay ahí. Así que si vamos, ¿no?, hilando, ¿no?, un poquito todo esto que vamos conformando, ¿no?, como espiritualidad, esa búsqueda interior, esa comprensión de un algo más grande que se nos escapa a nuestro conocimiento, esa parte también, ¿no?, de poder atravesar vivencia, de comprenderla, de darle incluso una explicación, ¿no?, a todo ese universo que vemos desde aquí, ¿no?, como desde la Tierra, ¿no?, que cuando miramos hacia ese universo, pues nos crean muchos interrogantes. Esa espiritualidad también nos ayuda a una convivencia que nos llevaría a una mayor y mejor relación con mis iguales, con otras personas, ¿no?, en mi día a día, ¿no?, en mi entorno cercano, en mi trabajo, en mi familia, en mi comunidad. Y ciertamente requiere de esa congruencia que hemos visto o que hemos mencionado respecto a esos valores que al mismo tiempo se conforman en paralelo con mi espiritualidad. Por ejemplo, para quitarle esa parte, ¿no?, que podemos asociar con la religión o con el catolicismo o con otras comunidades como la judía, ¿no?, o la musulmana. Si nos vamos a la parte oriental, ¿no?, tenemos esa imagen, ¿no?, ese tópico, ese cliché del monje budista, ¿no? Y sabemos que al mismo tiempo, cuando vemos esa imagen del monje budista que está meditando, que está, ¿no?, en un lugar alejado, ¿no?, en un monasterio o está en un lugar de espiritualidad, de retiro, asociamos que esa persona de por sí, como unos valores, ¿no?, pues de paciencia, de tener una paz interior, de que no será una persona agresiva, de que será una persona seguramente empática, de que será una persona que tenga, ¿no?, unos valores de ayuda, de solidaridad, etc. Entonces, ¿qué implica o qué significa esto? Que la espiritualidad nos lleva a tener, ¿no?, asociado no por religiosidad, sino por comprensión, ¿no?, por vivencia, porque posamos, ¿no?, esa vivencia, ¿no?, de esa comprensión de que somos esa creación divina, esa semilla divina, de que somos esa unidad,
de que somos ese amor, de esa integración, de esa vivencia, nace esos valores intrínsecos que nos llevan a convivir y a vivir desde un lugar muy alejado y distinto al que estamos realizando en nuestra sociedad desde hace ya pues mucho tiempo, o desde casi los inicios, ¿no?, de la sociedad, donde siempre bueno, pues en nuestra evolución como alma, en nuestra evolución encarnada en el ser humano, hemos sido pues muy agresivos, muy brutos, invasores, ¿no? Nos hemos defendido desde el miedo, atacando, ¿no? Matando, etcétera, ¿no? Robando, eh, todas esas cosas que hemos ido haciendo a lo largo de la historia. Por tanto, toca como civilización, toca como humanidad, toca como seres humanos comprender que la espiritualidad no es solamente para aquellas personas que están en un camino de crecimiento personal, de despertar espiritual. No es solamente el sentarme un ratito, 20 minutos, 5 minutos, media hora, a la semana, al día, los días que pueda, y sentir que ya estoy haciendo un trabajo de evolución, o que estoy ya haciendo un trabajo de espiritualidad. La espiritualidad va más allá de esas herramientas que utilizamos para empezar a conectarnos con nuestra alma, con nuestro yo superior, para poder empezar a comunicarnos con nuestros guías espirituales, con los ángeles, y en concreto con nuestro ángel de la guarda. Va más allá de solamente buscar esa experiencia de desarrollar dones que de por sí se van a ir despertando en el momento que correspondan, y no como meta, ni como objetivo, ni como fuegos artificiales, ni como mérito, ni como algo que estemos haciendo especial. Esas cualidades o dones sensoriales los tenemos todos, porque forman parte de nuestra divinidad, de nuestro cuerpo energético, del regalo que se nos hace cuando encarnamos aquí, y simplemente nos sirven para esa comunicación natural que tenemos cuando dejamos este cuerpo como alma con el mundo espiritual, como seres espirituales, como un recuerdo de lo que somos, para no perder esa comunicación, para no perder esa ayuda, para que no nos suelten de la mano de golpe los guías, los ángeles, el mundo espiritual. Es mantener ese vínculo natural y existente, tanto cuando estamos físicamente encarnados como cuando transitamos y dejamos el cuerpo físico. Somos esas almas, somos esa parte espiritual, somos esa parte de eternidad. Nos pasamos aquí buscando esa eternidad en el disfrute, en el gozo, en el querer alargar nuestra vivencia aquí en la Tierra, de querer atrasar de alguna forma el reloj biológico con inteligencia artificial, con nuevas tecnologías, con avances tecnológicos, con medicina, con microchips, etcétera. Y realmente ya somos seres inmortales, ya somos seres eternos, somos almas que siempre estamos existiendo. Esto es una parte de la ley espiritual de la encarnación, una parte de la ley espiritual de la reencarnación. Encarnación y reencarnación. Encarnación como un templo sagrado de la semilla divina que se expresa a través, ¿no?, de este cuerpo, de este nombre, de esta personalidad que adquirimos, y de la reencarnación en las diferentes existencias y oportunidades que tenemos para seguir evolucionando como alma. Esto es solamente un capítulo más de nuestra alma, como cuando vamos al instituto, a la escuela, a la universidad, cuando vamos a formarnos, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a
empezamos esa llegada, ¿no? O esa parte de ir hacia el mundo, ¿no? De salir, ¿no? De papá y mamá hacia el mundo, ¿no? Cuando empezamos a relacionarnos con otros en la escuela. Pues la Tierra es esa gran escuela. Estamos aquí asistiendo a una evolución de nuestra alma y es un capítulo más. Por tanto, la espiritualidad no es solamente el de querer despertar dones o el forzar querer despertar esos dones, no es solamente meditar, no es solamente creer uno que tiene esa búsqueda interior, sino que en el día a día tenemos que ser esa parte de amor, de divinidad, de creencia, sea cual sea la que tengamos. Hinduismo, he hablado a nivel de religión en las diferentes religiones, o fuera de todas esas religiones, o fuera de esa cultura oriental, está también la cultura chamánica, la cultura nórdica, o sea, fuera de todas esas culturas, uno puede tener y sentir la espiritualidad, que de alguna forma es lo que Jesús nos vino a traer, ¿no? Era ese no necesitar una jerarquía, ese Dios, Cristo está en nosotros, ¿no? Él lo que vino a mostrarnos por lo que fue realmente ejecutado, porque vino a desafiar a la autoridad, a decir que no se necesitaba una jerarquía, que no se necesitaba a una persona, a alguien que estuviera por encima de nosotros, que no había un otro con mayor conocimiento que nosotros, que no había una persona con mayor autoridad que nosotros, ya que todos tenemos esa conciencia crística dormida en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro yo superior, y que estamos invitados a despertar. Es un gran momento para empezar a despertar. Necesitamos despertar. Necesitamos conectar con nuestra conciencia crística para que nuestro día a día lo realicemos desde esa convicción de nuestros valores, desde el posicionamiento respecto a los retos y enfrentamientos, y desde los retos y desde aquellas situaciones que en el día a día tenemos que resolver, de los grandes retos, tanto como humanidad, como planeta, como desde lo chiquito, desde la comunidad, desde donde somos, de donde vivimos, desde donde estamos, de donde nos compartimos con nuestros compañeros en el trabajo, con nuestra empresa si tenemos un negocio, si somos los jefes o dueños de esa empresa, con nuestra familia, con nuestro entorno más cercano, con nuestros vecinos. Tenemos que poner en práctica esa comunidad, desde ese lugar de no necesitar esa autoridad, que ese miedo o esa agenda que nos quieren imponer empresas, grandes corporaciones, políticos, enfrentamiento, guerra, odio. Podemos decir no en el trabajo, no a mi amigo, no a mi pareja, no a mi hijo, no a mi vecino. Podemos crear comunidad, podemos crear un colectivo, una asociación, podemos participar, ayudar. Podemos actuar desde un lugar de amor, podemos intervenir desde un lugar de amor. Ser espiritual o trabajarnos la espiritualidad es no estar en pensamientos de miedo. Ser espiritual es estar en la certeza, en la fe y en la confianza de que somos amor, de que tenemos capacidad de decir no en nuestro entorno más cercano, sea cual sea nuestro cargo y responsabilidad, sea cual sea la situación y vivencia que estemos atravesando, sea cual sea en el lugar en el que nos encontremos, sea, repito, cual sea, estemos en una administración, estemos trabajando cerca de o dentro de un partido político o atendiendo a órdenes
política, incluso siendo o estando trabajando para las fuerzas de seguridad del Estado o para como militares, o sea, da igual como maestros, como médicos, da igual la profesión que uno pueda tener, tenemos la obligación de volver a casa, tenemos la obligación de mantener la unidad y el amor que somos, tenemos la obligación de mirarnos como hermanos, de recordar lo que somos, quiénes somos. Es no participar en criticar a otra persona, en estar en un supermercado, que estar hablando de una tercera persona mal, de criticarla, de estar en el trabajo e igualmente actuar con malas artes, de pisar a mi compañero o a mi compañera para yo ascender, de estar hablando mal de otra persona del trabajo o del entorno, de cómo me comporto con mi familia, con mi mujer o con mi hijo, de cómo me comporto mientras que voy conduciendo, de mientras que estoy en mi día a día haciendo mis obligaciones, tener ese momento eh, presente, conectado a algo mayor, no solamente estar en las obligaciones, en el estrés, en las preocupaciones, en el resolver cosas, sino que durante la mañana o durante la tarde darme ratitos, pausa, 1 minuto, 30 segundos, 5 segundos, de respirar, de cerrar los ojitos y de conectarme con algo mayor, de resolver las situaciones que tenga que resolver de mis obligaciones, desde mi espiritualidad y desde mis valores, que son el amor y la unidad. Nada desde esa parte excéntrica, desde esa parte en el que nos vamos a extremos, desde esa parte de religiosidad literal, nada de acercarnos, ¿no?, a figuras que lo que hacen es llevarnos igualmente a enfrentamientos o a disociarnos de nuevo o a crear esa separación entre nosotros como hermanos. Por tanto, la espiritualidad, como a modo así de resumen, de titular para finalizar, es todo aquello que hacemos desde que nos levantamos. Es el estar trabajando de una forma consciente nuestra coherencia e integridad. Cambiar nuestro modelo de producción, nuestro modelo de ocio. Necesitamos volver hacia el interior, necesitamos volver hacia casa, necesitamos compartir, necesitamos ofrecernos, necesitamos escucharnos, mirarnos, necesitamos recordar que estamos aquí todos compartiendo el mismo espacio, que en algún momento los recursos se van a terminar y se van a acabar, que podemos seguir peleándonos, enfrentándonos, matándonos, y llegará un momento en el que esta excentricidad de creer que solamente estamos como humanos capacitados para ser superiores a la tierra, a la naturaleza, a lo que nos provee, a lo que nos da de forma generosa la madre tierra, estamos consiguiendo todo aquello que es lo contrario. Se está viendo en el clima, se está viendo la falta de recursos, se está viendo que cada vez necesitamos más para consumir productos que no necesitamos. Por tanto, no es un momento para enfrentarnos, para el odio, no es el momento para extremismo, no es el momento para esa religiosidad literal, no es el momento para los políticos, ni siquiera para las grandes empresas ni corporaciones. Es el momento para ti como persona, como hizo Jesús, como ser individual, para decir no, para decir esto no es el camino. No voy a, de alguna forma, a participar, al menos, ¿no?, de forma pacífica puedo decir, ya he dicho, ¿no?, en el cargo que esté, en el puesto que esté, en la situación que esté,
voy a participar en esta decisión, voy a participar en este acto, o voy a participar de esta forma que se me está pidiendo, ¿no? O sea, puedo decir no, aunque eso sepa que pueda tener unas repercusiones económicas, penales, etcétera. O sea, es el momento en el que tenemos que reconocer que nuestra divinidad, nuestra espiritualidad, tiene que reconducir de alguna forma a este constante enfrentamiento, separación, odio que estamos creando entre seres iguales, entre seres humanos y entre seres que estamos conviviendo con otros seres como plantas, animales, etc. Y que todos nos necesitamos para coexistir. Y que todo finalmente tendrá en algún momento, pase más tiempo o menos, 20, 30, 50, 100, 1000 años, un fin. No podemos estar de forma constante, ¿no? No podemos estar en un modelo productivo ya más que agotado. No podemos estar consumiendo de forma excesiva. No podemos estar en un ocio excesivo. No podemos estar creyéndonos con derecho a todo y que todo nos pertenece. Necesitamos esa reflexión y necesitamos que la espiritualidad sea más allá que asistir a un taller, que a una formación, que a un retiro, que hacer meditación, que la espiritualidad va más allá que sea el asistir, ¿no?, de una forma automática a un tipo de creencia o de religión, o creer que tengo una evolución o un raciocinio o una posición mayor que otra persona. La espiritualidad tiene que ver con la humildad, con el amor, con la fraternidad, y se trabaja desde el momento en el que nos levantamos, en el cómo actuamos, en el cómo nos posicionamos, en el qué decidimos y en el cómo lo decidimos y desde qué lugar lo hacemos. Tenemos que volver a casa, tenemos que volver a nuestra morada, que es el alma, a nuestra conciencia crística, a nuestra unión con el yo superior, a esa comunicación con el mundo espiritual, a esa ayuda de nuestro ángel de la guarda, a esa guía que los ángeles y arcángeles nos ofrecen. Tenemos todo lo necesario desde ese lugar para asistirnos, orientarnos, ayudarnos, para poder volver a ser ese amor, esa unidad, esa chispa divina aquí materializado en este cuerpo físico como hermanos en fraternidad. Te mando un abrazo, te leo, te dejo dejar tus comentarios. También tienes la comunidad para aquellas propuestas, para aquellas inquietudes, para todo aquello que tú quieras y compartir, propuestas, dudas. Estoy atento tanto en los comentarios que puedan hacerme por aquí para este vídeo como en la comunidad. Te veo en el próximo vídeo. Así que, lo dicho, un abrazo y te invito a posar, a reflexionar sobre lo que hemos compartido en este momento, en este ratito, lo que hemos compartido sobre la espiritualidad.